Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Aristóteles aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar sobre cómo nosotros podemos hacer filosofía. Vean, es una interrogante sumamente importante y muy profunda porque, pues digamos que en muchas ocasiones, sobre todo aquellas personas que están más que nada interesados como en hacer sus propias tesis filosóficas o defender sus propias ideas filosóficas en el ámbito de la discusión filosófica en general, pues como que se ignora o se pasa de alto la cuestión de la metodología filosófica y si en todo caso pues es la metodología idónea la que de pronto estemos empleando o utilizando para hacer filosofía la correcta, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, dentro del margen o dentro del contexto de nuestro curso sobre la filosofía de Aristóteles, pues el reflexionar precisamente en cuál es la metodología de Aristóteles, cómo Aristóteles estaba por un lado invitándonos a hacer filosofía y por el otro él mismo haciendo filosofía, bueno, pues puede ayudar en muchos sentidos como a aventurar respuestas respecto a cómo nosotros hacemos filosofía y cómo en cierto sentido a veces muy normativo deberíamos entre comillas hacer filosofía. Entonces, en este sentido, en la presente sesión nos vamos a meter al asunto de explorar pues cuál es el método en Aristóteles, ¿de acuerdo? Que como vamos a ver más adelante pues es un método que se contrapone respecto a una visión platónica de la filosofía. Ahorita ya más adelante vamos a puntualizar esta idea. Y que bueno, tiene que ver en muchos sentidos la cuestión del método de Aristóteles respecto a su misma reflexión que encontramos en los textos así denominados dentro del corpus aristotélico como los tópicos que mal se llaman lógica, ¿de acuerdo? Y no lo digo en un sentido peyorativo de, ajaja, pobrecito Aristóteles nunca hizo lógica, en el sentido de que nunca hizo lógica formal, proposicional, ya saben, con un lenguaje formal, como lo que ya tenemos contemporáneamente, no voy por ahí, sino que este mismo término de lógica, ya lo reflexionaremos en su momento, pues no está como tal en la obra de los tópicos, parece que es un término que se inventó por parte de los comentadores o de los filósofos latinos y que en el medievo, por ejemplo, se acuñó este término de organón para referirse a los textos aristotélicos que se dedican a reflexionar no tanto en un sentido argumentativo de cómo nosotros debemos construir buenos argumentos, sino más que nada, ya lo veremos en esta sesión, se refieren estos textos a cómo nosotros deberíamos investigar las primeras causas o los principios de los fenomenai o de los fenómenos. Más adelante también nos vamos a involucrar respecto a esta idea. Y también, bueno, pues este tipo de reflexiones que encontramos en los tópicos sirve para, digamos, reflexionar a su vez sobre cómo ponderar la famosa endoxa, es decir, la opinión de los sabios, de los expertos del momento, precisamente para contrastarla respecto a los fenomenai, a los fenómenos observables, y así nosotros nos aventuremos a encontrar las primeras causas, los principios de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos vamos a dedicar a la presente sesión. Espero que también ayude lo que vamos a explicar a continuación para la reflexión de cómo nosotros hacemos filosofía. Si es el caso que te decantas por la metodología aristotélica, si no, bueno, pues dime aquí abajo en la caja de los comentarios, o bien extername otro tipo de opiniones, las que tú consideres pertinentes, respecto a lo que estamos aquí comentando. Todo esto aquí abajito en la caja de los comentarios. Agradezco mucho si le dan un like al presente video, porque de esta manera me ayudan a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bueno. Ya saben que siempre hay una pequeña sección de comerciales en estos videos, lo lamento. El primero de ellos, más que un comercial, es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. De todas formas, si YouTube no les notifique, no les notifican, recuerden que martes, jueves y sábados hay nuevos videos que se estrenan en vivo, y luego los domingos tenemos nuestros directos. Entonces, bueno, pues ya sabes más o menos los días de la semana en los que te puedes dar una vuelta en el Pensamiento en Llamas. En caso de que no te ha notificado YouTube, bueno, pues esos días hay nuevo contenido, ¿de acuerdo?
Bueno, también les recuerdo que todos estos cursos son posibles que lleguen a todos, potencialmente hablando, gratuitamente gracias a los apoyos y las contribuciones económicas de los miembros del canal, también a las personas que dan apoyos a través del super chat. Muchas gracias a todos ustedes. Y en este orden de ideas, pues te invito a que te vuelvas un miembro del canal porque pues vas a obtener a cambio no solamente pues la cuestión de que me ayudas económicamente a sobrevivir aquí en YouTube. Obtienes a cambio acceso a cursos exclusivos y en estos momentos a nuestro taller de textos en donde estamos comentando, analizando el Tractatus Logico Philosophicus. Entonces pues ahí está la cordial invitación a que te vuelvas un miembro. También te invito a que te des una vuelta por mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio en donde analizamos cuestiones jurídicas. En este momento seguimos con el curso de Filosofía del Derecho, pronto habrá nuevas sesiones, lo prometo. Entonces en la descripción de este video como comentario destacado te encuentras enlaces a este canal por si gustas ir a darte una vuelta. Y bueno, ya como siempre suelo hacer, pues van recomendaciones bibliográficas para el tema de el método en Aristóteles, la así llamada lógica en Aristóteles. Entonces les recomiendo el libro de Terrance Irwin. Mucha gente me preguntó por traducciones de las obras de Aristóteles. Vean, a mi consideración, por la rigurosidad académica, no es una consideración puramente subjetiva. La mejor edición de las obras aristotélicas son las que hace David Ross. Desafortunadamente están en inglés, entonces pues es un inconveniente para los que no sepan inglés. De todas formas, al español, pues las obras de Gómez Robledo son las mejores que hay, aunque desafortunadamente Gómez Robledo no tradujo todo el corpus aristotélico, ¿no? En fin, pues hay que batallar con esto porque pues ya saben, ¿no? Estas traducciones de Gredos de arete como virtud y todo este tipo de cosas, pues es otra vez ponerle una sonata, es ponerle la sotana judio-cristiana, ¿no? Aristóteles. Y justo lo que estamos haciendo en este curso es ir al Aristóteles más original, ¿no? Le estamos quitando la sotana y cualquier tipo de manipulación ideológica y también lexicográfica en la traducción que pueda desvirtuar como a las ideas aristotélicas. Bueno, entonces, en fin, este libro de Terrance Irwin para la cuestión de la metodología en Aristóteles. Este otro es buenísimo, From Puzzles to Principles. Hace una reflexión, es una recopilación de artículos sobre pues cómo entender la metodología aristotélica, todo el debate que hay en torno al método en Aristóteles. Entonces este es muy bueno. También este otro librito de filosofía de la argumentación en la antigüedad y en su audiencia, pues es muy bueno para también ir como vislumbrando cuestiones de qué está pasando con la así llamada lógica aristotélica, si es una teoría de la argumentación, o sea, algo que nos sirve para debatir en público, o más que nada es para investigar la naturaleza y sus causas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí está la recomendación. Y bueno, iniciamos la consideración de la reflexión sobre la metodología en Aristóteles con algo fundamental, que es el asunto del distanciamiento de Aristóteles respecto a Platón en el contexto de la decadencia de la Academia Platónica. Vean, ha habido muchas especulaciones sobre cuál es el punto de ruptura entre Aristóteles y Platón, sobre todo considerando que Aristóteles pasa alrededor de 20 años de su vida frecuentando la academia de Platón, aprendiendo de Platón. Se le apodaba el lector en ese entonces porque pues todo el tiempo estaba estudiando Aristóteles. Y bueno, en este orden de ideas se han producido, a mi consideración, ¿no? Un montón de telenovelas tipo Netflix que tratan a veces de romantizar, a veces dramatizan demasiado, como la ruptura que hay entre Platón y Aristóteles. Unos se decantan por la cuestión de que no, pues es que sabes que Aristóteles se termina distanciando de Platón por una cuestión como muy personal, algún tipo de rencor o resentimiento ahí respecto a Platón, porque Platón nombra a su sobrino como dirigente de la academia cuando pues todo el mundo esperaba que a lo mejor la batuta de la academia Platón se la heredara a Aristóteles, que era también uno de sus alumnos más prominentes y más cercanos, etcétera, pero no ocurrió eso. Otros han especulado sobre cuestiones políticas, ya saben que pues en sí Aristóteles es macedonio y quizás como cierto tipo de rupturas que ya comienzan a asomarse en los tiempos de estudiante de Aristóteles con los reinos del norte respecto a las polis de la Grecia del sur. Bueno, pues puede que haya fomentado la ruptura, en fin. Ha habido un montón de especulaciones, les digo, a veces muy telenovelescas,
Pero lo cierto es que si nosotros nos situamos en cuestiones históricas y también en pues cuestiones digamos argumentativas de desarrollo doctrinal o de desarrollo de teorías filosóficas sobre lo que estaba sucediendo en la Academia de Platón, bueno, lo que podemos observar son un par de cosas muy concretas, muy puntuales que señalo y que nos podrían, por un lado, hablar o explicar esta ruptura o este distanciamiento de Aristóteles con Platón y también, pues, entender cuál es la motivación que tiene Aristóteles para diseñar una nueva metodología filosófica que se aparta al final del día de una manera profundamente radical, como vamos a ver ahorita, de Platón, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, esto lo hemos discutido, lo hemos comentado en otro, aquí en el Pensamiento en Llamas. De todas formas, lo recuerdo muy brevemente, que el pensamiento de Platón no es estático, es decir, va a tener una evolución, va a tener un movimiento en el que, pues, sobre todo en su periodo de vejez, y esto lo encontramos en los diálogos que precisamente se cree que escribe cuando ya Platón es viejo, bueno, pues va desechando paulatinamente la teoría de las ideas, que por ejemplo encontramos en su máximo esplendor en la República, hacia también un tipo de giro que ya se empieza a vislumbrar desde el texto del Sofista y del Parménides, giros que pues son cuestionamientos muy radicales a la misma teoría de Platón. Ahí aparece el argumento del tercer hombre, etcétera, que este argumento del tercer hombre que también utiliza Aristóteles para criticar la teoría de las formas lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo vamos a meter para no desvirtuarnos mucho de la cuestión metodológica en Aristóteles. Bueno, aquí el punto es que Platón, conforme se va haciendo viejo, va abrazando como algún tipo de escepticismo, misticismo en torno a la idea del bien o a la forma del bien puro. Incluso podemos encontrar, por ejemplo, en las leyes, en partes de la Carta Séptima, brotes de la idea del bien como el uno bien neoplotiniano que después se va a desarrollar, sobre todo en los periodos de la filosofía romana con Plotino, etcétera. Bueno, esto va a implicar, como les digo, una actitud escéptica respecto al conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, pues Platón parece que llega digamos, a una conclusión sobre que nosotros no podemos conocer a las formas o a las ideas tal y como son, porque se acentúa mucho las limitaciones del mundo de lo sensible, de acuerdo en el Platón viejo. Y entonces esto produjo una actitud escéptica en la Academia de Platón, en los nuevos estudiantes de Platón, incluido el sobrino del mismo Platón, que pues siglos posteriores vamos a encontrar la decadencia de la Academia de Platón, en el sentido de que ya se va a abandonar la vieja dialéctica, incluso la vieja mayéutica socrática, y se va a optar constantemente por defensas del escepticismo. Entonces la Academia de Platón entra en un periodo dogmático respecto al escepticismo, ya no se discute la verdad o falsedad del escepticismo, es algo que se asume y se sigue de pleno y de lleno. Claro, esto es muy debatible, pero en el sentido más esquemático de la cuestión aquí que estamos tratando, podemos ver esos brotes de escepticismo en los sucesores o en los directores que van heredando el mando de la academia, hasta que la cierra Justiniano, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, acompañado de este escepticismo que se da en el Platón viejo, también tenemos un misticismo raro, en donde, bueno, pues ya saben ustedes que según Platón, su verdadera como doctrina nunca va a estar escrita, por lo que en sí nunca conoceríamos esta verdadera obra de Platón, que hace referencia como a estos misticismos, con el uno bien, con la conexión que tiene que ver con el logos y el uno, que no es decible, que no se puede conceptualizar y por lo tanto no tiene sentido como filosofar sobre ello. Entonces se dan cuenta, Platón viejo se mete cada vez en dogmatismos afilosóficos, es decir, ya no se mete a la cuestión de la investigación dialéctica, es decir, oponer posturas contrarias, ya no se mete a la cuestión de vamos a investigar qué está sucediendo en la realidad, mucho menos ya se está dedicando Platón a destruir como las ideas más dogmáticas vía el método mayéutico socrático. Incluso si seguimos por ejemplo los estudios de Pierre Hadot, encontramos a un Platón viejo cada vez más ermitaño, más aislado de sus cátedras, de sus clases, etcétera. Entonces digamos que esto
nos podría explicar más allá de la telenovela barata que de pronto nos podamos imaginar de la ruptura entre Platón y Aristóteles. Esto podría explicar el descontento, la desazón que experimenta ya Aristóteles respecto no solamente a Platón, sino a los platonistas que están en este momento circundando y que van a heredar el mando de la academia. Entonces hay un descontento, hay un extrañamiento de Aristóteles respecto como a estos dogmatismos que se están generando en el seno del platonismo por este escepticismo y este misticismo que les menciono. Y entonces es en este orden de ideas que podemos nosotros, por un lado, contextualizar el método aristotélico y también, por otro, podemos entender en pocas palabras hacia dónde va la metodología filosófica de Aristóteles, esta nueva metodología que él va a proponer y que se va a distanciar de pues este como escepticismo radical, que pues es la culminación del platonismo, y también de estos aires de misticismo, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, viene la consideración de los fainómenas, ¿de acuerdo? ¿Qué son los fainómenas aristotélicos? Bueno, se les suele traducir como fenómenos, no es una traducción muy exacta porque de pronto nos puede incluso hacer pensar en Kant. Incluso hay gente que cree que quizás Kant se inspiró en el término de fainómena, aparecido en la obra aristotélica, para pensar la noción de fenómeno en la crítica de la razón pura. Es un debate ahí larguísimo, pero muy interesante, no podemos meternos tanto porque si no nos desviamos. En fin, regresando, Aristóteles va a decir, ¿sabes qué? Vamos a ir directamente a las cosas, vamos a los fenómenos tal y como se están presentando, ¿de acuerdo? A diferencia de la metodología filosófica que tiene Platón de despreciar por completo a la experiencia y nada más como encaminarnos vía la razón, vía el logos, hacia las formas, hacia las ideas, ¿no? Entonces, digamos que en este orden de ideas, el giro de 180 grados metodológico que está haciendo Aristóteles es darle un lugar primordial, inicial a la experiencia para que comience el arranque de la investigación filosófica. Algo muy interesante, como ustedes pueden darse cuenta, aquí les pongo en pantalla un pasaje, ahorita lo leemos y lo comentamos brevemente. Algo muy interesante, porque si ustedes piensan en alguien tipo Tomás de Aquino, que es el rey de los filósofos de sillón, es decir, estos personajes que pues jamás iban al mundo de la experiencia, se la pasaban sentados especulando cuantas cosas filosóficas, quimeras en el aire él pudiese, pues nada más contrario a la metodología aristotélica que pues nos trata como de detallar y construir Aristóteles en los tópicos, ¿de acuerdo? En donde evidentemente aquí el filósofo para Aristóteles tiene que involucrarse en la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, vean lo que dice este pasaje. La experiencia relativa a cada cosa es la que proporciona los principios. ¿Qué principios? Las primeras causas aristotélicas, ¿de acuerdo? Aludo, dice Aristóteles, iba a ejemplificar. Aludo, por ejemplo, a que la experiencia astronómica es de la episteme astronómica. Aquí lo traducen como ciencia. Entonces, ¿a qué refiere esta analogía que hay en el ejemplo? Vean, aludo, por ejemplo, a que la experiencia astronómica es de la episteme astronómica. Es decir, que algo así como la astronomía proviene directamente, ¿no? Todo lo que podamos ver, todo lo que podamos analizar en la astronomía, viene de lo que estamos observando a nivel experimental en el cosmos, en el cielo sideral. ¿De acuerdo? Continuamos con el pasaje. Dice, entre paréntesis, ¿no? Y esto ya es un añadido contemporáneo, pero dice Aristóteles, en efecto, una vez que se aprendieron suficientemente los fenómenos, así se encontraron las demostraciones astronómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya se logra, digamos, como captar toda esta totalidad del fenómeno, de lo que está sucediendo en la experiencia, la metodología aristotélica ahora lo que va a hacer, a lo que va a proceder, es tratar como de llegar a estos principios detrás de estos fenómenos para precisamente ya empezar a demostrar cosas sobre los mismos astros. Es decir, por ejemplo, si tú ves a la luna, una vez que ya lograste observar la totalidad del fenómeno de la luna, es decir, sus cambios de fase, sus colores, digamos, fenómenos de eclipses, etc. Ahora, se supone, dice Aristóteles, lo va a decir la metodología aristotélica, uno estaría ya en condiciones de captar
los principios que rigen a este fenómeno, es decir, lo que estaría produciendo las causas que generarían, por ejemplo, el cambio de fase lunar, el que pues, se produzcan cierto tipo de eclipses. Y ya cuando tienes estas causas bien detectadas, bien abstraídas, van a decir algunos, que este término de abstracción es complicado, ¿no? Es muy comprometedor de pronto para analizar a Aristóteles. Pero bueno, una vez que tú ya tienes, digamos, estos principios, estas causas bien detectadas, que se encuentran en la regularidad del fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces uno ya puede decir cosas como, mira, en tal fecha va a haber un eclipse lunar y te lo puedo demostrar. Porque yo ya conozco las causas primeras, los principios que rigen a la luna. Entonces, por eso hay gente que de pronto traduce episteme, el término episteme que aparece en Aristóteles, como ciencia. Porque sí parece esto muy cercano a como a la ciencia contemporánea. Se dan cuenta, se observa el fenómeno en la ciencia contemporánea y a partir de ahí pues se plantean las hipótesis que en algún determinado momento pretenden convertirse en leyes y que bueno pues estas leyes pretenderían como capturar la causalidad detrás del fenómeno, a partir de lo cual pues ya uno comienza a hacer predicciones, demostraciones, aquí le está diciendo Aristóteles. ¿De acuerdo? Y ahí les pongo el pasaje en donde pueden encontrar esta cita para que vean que yo no me estoy sacando nada de la manga. Entonces piénsenlo, ¿no? En relación a la tergiversación medievalesca de la escolástica, sobre todo en alguien como Tomás de Aquino, pues él jamás hizo eso, ¿no? Jamás observó el fenómeno de las cosas, abstrajo los principios, las primeras causas, y a partir de ahí él hizo demostraciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como les decía, un giro de 180 grados de cambio metodológico respecto a Aristóteles con el platonismo, ¿de acuerdo? Porque Platón de plano va a decir, no, es que la experiencia no nos va a dar el ser, es decir, no nos va a dar qué son las ideas, porque la experiencia es engañosa, es contingente, etc. Y ojo aquí, Aristóteles en este sentido no es ingenuo. Él no va a pensar que simplemente por ver la regularidad de los fenómenos, en el caso de la luna, observarla no sé todo el mes, eso te va a arrojar las causas de la luna, es decir, lo que produce que la luna se mueva de cierta forma, etc. No es ingenuo, sigue considerando dentro de su metodología que pues nos podemos engañar en la experiencia, ¿de acuerdo? Por ello, Aristóteles, primero que nada, va a apelar constantemente en sus obras y también a nivel metodológico a algo que se conoce como la endoxa, que por un lado le va a servir también a Aristóteles como para frenar o distanciarse de este escepticismo, muchas veces bastante radical, que comienza a imperar en la academia platónica, y también este misticismo del que se sigue, este misticismo que se sigue de este escepticismo, como hace unos minutos les detallaba, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo Aristóteles nos define a las dichosas endoxas, ¿no? Y ahí está el pasaje, lo pueden ver aquí en pantalla, leo la cita. Dice, son cosas plausibles, las que parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los sabios, y entre estos últimos, a todos, o a la mayoría, o a los más conocidos, o reputados. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles dice, ¿sabes qué? No es correcto lo que hace Aristóteles, lo que hacía Platón, de desechar todo tipo de, o sea, de desechar todo la opinión más allá, digamos, de la reflexión filosófica como mera doxa. Acuérdense que para Platón hay una división muy fuerte entre episteme y doxa, ¿no? Y entonces los sofistas hacen doxa, los curanderos hacen doxa, los sacerdotes hacen doxa, los políticos hacen doxa. Solamente los filósofos platónicos son los que producen conocimiento, episteme de la realidad. Entonces le dice Aristóteles, no, a ver, dale calmado, porque ve a dónde te está conduciendo esa idea de que nada más los filósofos platónicos producen episteme. Te está conduciendo al escepticismo y al misticismo. Y entonces, aquí dice Aristóteles, vamos a proceder ahora de otra manera, para conocer también estas causas, para homologarlas, es decir, para ver si lo que yo estoy observando, otra vez volvemos al ejemplo de la luna, ¿no? O sea, si yo digo algo así, vamos a suponer, ¿no? Que es un conejo místico el que causa que la luna gire, vamos a suponer, ¿no? Es un mero ejemplo. Esto, como les decía, para Aristóteles no basta para saber si ya encontramos o no las causas. Es necesario confrontar esto que yo estoy viendo, que yo estoy observando en el fenómeno de la luna,
con las opiniones de los hombres o de las personas reputadas, de los hombres sabios, así considerados en la época, o de los hombres que tienen, digamos, algún tipo de conocimiento especial, o así se cree que tienen ese tipo de conocimientos, o simplemente con la opinión de la mayoría. Contrastando, yo ya puedo saber, por un lado, dos cosas. Una, si mi observación es plausible porque coincide con lo que digan otras personas. Y dos, tengo posibilidad, viendo también si la opinión del sabio está argumentada, tengo posibilidad de yo generar un nuevo conocimiento. Entonces la endoxa aristotélica se vuelve fundamental y eso nos explica por qué muchos de los tratados o de las obras del corpus aristotélicos inician con una frase que parece providencial, es decir, que parece como un proverbio, que parte de algo así como de una verdad comúnmente aceptada, tipo todos los hombres buscan ser felices, ¿no? Y eso es algo que no demuestra Aristóteles, en realidad es una frase, o más bien un conocimiento popular, una endoxa, a la cual se va a confrontar a Aristóteles, pero no nada más puramente especulativa, nada más por la pura especulación, pues, sino que se va a confrontar a esa opinión también con base en la observación del fenómeno, con base en la observación, la cual permite o pretende reportar las causas detrás de ese fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces así es como va a proceder metodológicamente Aristóteles. Otra vez les recuerdo, o les resumo en pocas palabras cuál es el método de Aristóteles. Piensen otra vez en la luna, ¿no? Quiero saber cuáles son las causas que rigen el movimiento de la luna. La observo, y por un tiempo determinado. Una vez que ya la observé, bueno, pues se supone que ya tendría que haber abstraído las causas detrás del movimiento de la luna. Para saber si estas son verdaderamente las causas del movimiento de la luna o no, voy a comparar con la eudoxa, es decir, me voy a ir a la opinión de los especialistas, de los sabios de este momento. En nuestro contexto sería, pues no sé, te vas a confrontar esta opinión con lo que pueda decir Michio Kaku del movimiento de la luna. Es un ejemplo. Confrontas la opinión de Michio Kaku, la endoxa de él, con lo que tú dices que son las primeras causas de la luna, o sea, lo que produce su movimiento, y entonces ahí empiezas a ver qué tan cierto es lo que tú dices y qué tan falso es lo que Michio Kaku dice. Y en este orden de ideas viene la consideración del objetivo de la dialéctica, ¿de acuerdo? Ahí está el término griego. Que básicamente, pues Aristóteles es consciente que para que tú puedas discutir con Michio Kaku, por ejemplo, sobre si él o tú tienen, de hecho, conocimiento de las primeras causas detrás del movimiento de la luna, pues viene la consideración de que necesitamos saber cuáles son los principios que rigen el razonamiento correcto. Como dice aquí la cita, puesto que quien razona correctamente prueba lo sometido a discusión a partir de opiniones más plausibles y mejor conocidas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de los tópicos es proporcionarnos una serie de herramientas, una serie de guías argumentales, por un lado, pero también de investigación, ahorita nos metemos un poquito a ello, para, digamos, determinar si Michio Kaku o tú tiene la razón sobre cuáles son las primeras causas de la luna. ¿De acuerdo? Entonces, ya con este elemento, ahora sí podemos ver como en su totalidad la metodología filosófica de Aristóteles. Primero, vas a la experiencia, observas el fenómeno, abstraes de él lo que tú creas que son las causas de este fenómeno, lo que le da origen. Bueno, ya tienes eso. Ahora, te vas con la endoxa, a confrontar lo que tú dices con la opinión de los sabios, la opinión de los especialistas, la opinión de la mayoría. Y ya en ese confrontamiento, con base en las reglas del razonamiento correcto, con base en las reglas sobre la investigación de lo necesario en la naturaleza, entonces ya podemos determinar si tú tienes la razón o es la razón para la gente de la endoxa. ¿De acuerdo? Entonces, esta consideración de los tópicos, ¿de acuerdo? Tiene como esta idea, ¿no? Básica de que pues te tengo que proporcionar no tanto estas reglas, sino digamos
también observando, es interesante ver cómo se conforman los tópicos de Aristóteles, observando más o menos cuáles son los argumentos que, bueno, en pocas palabras, van produciendo, digamos, inferencias verdaderas sobre la realidad, ¿de acuerdo? Bajo esa misma línea de espíritu investigativo en Aristóteles. Lo que quiere encontrar de nuevo Aristóteles es una regularidad en el razonamiento, en el pensamiento, a partir de la cual pues nos permita pues, decir quién tiene la razón, si la endoxa popular o de los sabios, o tú con tus observaciones sobre las causas del movimiento de la luna, ¿de acuerdo? Y entonces, esta regularidad, o digamos, esta manera en que se va a regir el pensamiento o el razonamiento correcto en Aristóteles, va a buscar, primero que nada, o se va a definir o se va a entender en términos de los razonamientos, ¿de acuerdo? Que permitan, digamos, por un lado, identificar lo necesario respecto a lo que estamos infiriendo. Identificar lo que estrictamente y necesariamente se sigue respecto a lo que estamos infiriendo. Y esa es la noción de silogismo aristotélico al final del día, que es una protonoción de consecuencia lógica, ¿de acuerdo? En donde, vean, aquí se los pongo en pantalla, el silogismo perfecto en Aristóteles es este. Todos los A son B, todos los B son C, por tanto todos los A son C. Es algo que se sigue estrictamente y necesariamente de las premisas. Entonces, pensémoslo, ¿no? Tus opiniones sobre cuáles son las causas del movimiento de la luna, confrontadas con lo que nos pueda decir Michio Kaku sobre el movimiento de la luna, ¿quién va a tener la razón? Bueno, aquel cuyos argumentos, cuyas explicaciones del movimiento de la luna, ¿sí? Digamos, expliquen o defiendan cierto tipo de causalidad en torno a la luna de manera necesaria, ¿de acuerdo? En donde podamos observar en sus argumentos que se conservan relaciones de necesidad en lo que yo estoy diciendo respecto a lo que yo estoy concluyendo. Entonces, de esa manera vamos a evaluar los argumentos y se va a determinar si tú tienes la razón o es la endoxa la que tiene la razón, ¿de acuerdo? Entonces, para comentar y centrarnos ahorita un poquito en la teoría del silogismo aristotélico, yo les decía que esto también es una manera de investigar la realidad. ¿Por qué? Porque, en efecto, si tú conoces, ¿no? Esa es la idea, la silogística aristotélica, a la hora en que tú estás observando la luna y quieres encontrar las causas del movimiento de la luna, vas a tratar de explicar el movimiento de la luna buscando siempre sus, digamos, elementos necesarios de ese movimiento, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que necesariamente produce el movimiento de la luna? Entonces, si dices que es un conejo mágico el que está produciendo el movimiento de la luna, eso no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo metes dentro de una estructura de silogismo, no te va a salir un silogismo correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede existir otra causa que pues mueva a la luna, ¿de acuerdo? Entonces también la silogística aristotélica es una manera en que, como bien explicaba Andrónico de Rodas cuando creó el corpus aristotélico, la silogística aristotélica es un modo en que se prepara a los estudiantes, en concreto a los del Liceo de Aristóteles, para investigar a la realidad y también para, digamos, confrontar sus opiniones respecto a la endoxa, ¿de acuerdo? No es respecto a la doxa, es decir, el aristotélico no se pelea con la opinión vulgar, la opinión popular, simplemente se va a pelear con las opiniones más sofisticadas, con la de los sabios, con la de los especialistas, etcétera, para saber quién de los dos está describiendo las causas de la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a revisar en términos muy generales, muy concretos, esto de la teoría del silogismo aristotélico, porque vamos a observar cómo, curiosamente, esta silogística aristotélica no puede operar por sí misma. Está presuponiendo una metafísica que más o menos se puede ver de manera clara en torno a la noción misma de necesidad. Entonces, por eso esto en Aristóteles a veces parece ser más metafísica que una teoría de la argumentación o una propedéutica del pensamiento. En fin, esto es parte del debate. Pero bueno, viendo este silogismo perfecto que tienen aquí en la pantalla, básicamente todas las formas del silogismo se van a dar por dos consideraciones. La primera, cuando varías la cantidad del sujeto,
Es decir, cuando en vez de todos dices algunos, eso es variar la cantidad del sujeto, o cuando varías la calidad del predicado, es decir, si lo afirmas o lo niegas, ¿de acuerdo? Eso te va a dar varias formas elementales del silogismo, pero a su vez, si tú también varías la estructura sujeto-predicado, es decir, dependiendo de la posición de los predicados, la posición de los sujetos, se van a dar 4 figuras aristotélicas básicas, de las cuales a partir de sus múltiples combinaciones te van a salir algo así aproximadamente como 360 y tantos silogismos correctos. Entonces noten también que la silogística aristotélica tiene una teoría de la inferencia finita, limitada, lo cual pues está completamente rebasado por la lógica contemporánea, en donde tú puedes tener n cantidad de formas válidas de razonamiento. Pero bueno, ese es otro tema. En fin, entonces vamos a revisar esto ya brevemente para terminar la presente sesión. Y no sin antes, vean, vamos a explorar las así llamadas reglas del silogismo correcto en Aristóteles. Entonces, detrás de cada una son en esencia 3 reglas. Y vean, esto es interesante porque cuando uno lee los tópicos de Aristóteles, los analíticos y demás, no te encuentras un montón de cosas que de pronto te enseñan en las clases sobre silogística aristotélica, o que de pronto los medievales decían que tenía Aristóteles. Este famoso cuadro de oposición aristotélico pues no existe en la obra de Aristóteles. Es algo que se inventan los medievales, que puede servir como recurso didáctico para enseñar cierto tipo de relaciones entre proposiciones contrarias, entre, no sé, una universal afirmada y una particular negada, etcétera. Pero pues como tal no es parte de las reglas del razonamiento aristotélico, y tampoco pues son en este sentido una buena guía para pensar ¿qué es la silogística aristotélica? Recuerden que yo aquí le estoy quitando la sotana a Aristóteles, me estoy yendo directamente a los textos, también me estoy yendo directamente a la opinión de especialistas que se van directamente a los textos, no a la opinión del escolástico sobre Aristóteles, ese tipo de cosas. Bueno, entonces son 3 reglas básicamente, y vamos a ver cómo cada una de estas 3 reglas presuponen tesis metafísicas. Incluso vean, esto del principio de no contradicción, pues no está en los tópicos de Aristóteles, ¿de acuerdo? Es algo que está presupuesto en términos del ser y no ser. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, entonces, primera regla de... que por cierto, ¿no? Nada más lo digo esto como nota al pie de página. Esto del principio de no contradicción, el principio del tercio excluso, principio de identidad, no están así expresados con esas palabras por Aristóteles. Les digo, esto es algo que van a inventar los medievales después, ¿de acuerdo? Pero que a nivel metafísico sí están presentes. Ahorita vemos qué implica o qué significa esto. Están presentes en estas 3 reglas que ven aquí en pantalla. Y que en pocas palabras... nos dice que la no contradicción, el principio de identidad, incluso hasta cosas como el tercio excluso, son más que nada tesis metafísicas que tesis lógicas. Eso es interesante. Pero bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Primera regla del silogismo aristotélico. Dice, ninguna deducción contiene 2 premisas negativas. ¿Por qué no? Porque si las tuviera... entonces tendrías una conclusión negativa, y esto presupone y alude directamente al a la famosa idea de los eleatas, que es una idea metafísica, de que del no ser no se sigue el ser. De tal suerte, ¿no? Por lógica, o su equivalente, nos va a decir que pues mira, no puedes decir nada de lo que no es, y entonces comenzar a inferir en un silogismo con 2 premisas negativas implicaría comenzar a pensar respecto al no ser. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, para Aristóteles, una inferencia que contenga 2 premisas negativas no es, en última instancia, pues un silogismo correcto. ¿De acuerdo? De ahí en fuera, mientras tú cumplas esta regla, puedes hacer todas las combinaciones posibles que se puedan con la forma general del silogismo perfecto que les acabo de enseñar, y con las variaciones de las cualidades y de las cantidades de los sujetos y de los predicados, ¿de acuerdo? Segunda regla del silogismo aristotélico. Una deducción con conclusión negativa tiene que tener al menos una premisa negativa. Y esto presupone algo también de los eleatas, que es el ser es o no es, nunca es y no es al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué presupone esto? Porque si tú tuvieras digamos, un silogismo con premisas positivas de las cuales se siga una premisa negativa, básicamente estás de nuevo pensando aquí que se puede dar el ser y el no ser al mismo tiempo, o que del ser llegamos al no ser, y eso sería equivalente a afirmar que la contradicción es posible.
¿de acuerdo? Que puede haber un P y un no P al mismo tiempo, lo cual se rechaza desde la metafísica de los eleatas que Aristóteles está recuperando detrás de su silogística, como ustedes pueden darse cuenta. Tercera regla, una deducción con conclusión universal tiene premisas universales. Esto tiene un presupuesto mereológico, más adelante lo vamos a ver cuando nos metamos a la metafísica aristotélica, que dice, o bueno, que diría más o menos este presupuesto, que el todo es mayor que las partes, ¿no? Por eso, pues una deducción universal siempre va a dar algo igual de grande, o sea, otro universal. Algo universal no puede dar, en este sentido, cuando tienes dos premisas universales, no podría dar algo particular en la deducción, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, más bien, en este sentido, si tú tienes una conclusión universal, siempre esto tiene que partir de algo universal, no puede partir de algo chiquito, de las partes, porque de nuevo, el todo es mayor que las partes. Espero que esta parte se haya entendido, no les haya confundido. Igual, si hay algún problema, bueno, pues escríbeme en la caja de los comentarios y lo vuelvo a explicar, no pasa nada. Bien, y entonces, de esta noción del silogismo, pues se prefigura, como ya les había comentado, una noción de consecuencia lógica, en donde nos dice que no es posible una conclusión falsa dadas premisas verdaderas, ¿sí? Y bueno, aquí en pantalla, básicamente, del lado superior de la pantalla, donde dice todos los A son Bs, esa es la forma del silogismo perfecto. Y las otras tres serían combinaciones que nosotros podríamos hacer graduando la cualidad o la cantidad del sujeto y del predicado. Excepto la última, en donde ven este tache, Aristóteles lo rechazaría, este tipo de inferencia silogística, porque violaría, digamos, la primera regla del silogismo. Que noten, a nivel de lógica de primer orden sí se puede hacer una inferencia de este tipo. Y esto tiene que ver más que nada porque también Aristóteles está, de nuevo, construyendo una metafísica, ¿no? Y en este sentido está tratando de homologar como una propedéutica sus tópicos y su silogística. Por eso no puede aceptar razonamientos o inferencias, aunque de pronto podrían ser lógicamente válidos, que vayan en contra de su misma metafísica. Eso es interesante y nos abre muchos horizontes para reflexionar entonces qué tan perspicua o ardua puede ser la silogística aristotélica, considerando que ya bajo lógica de primer orden se muestran todo este tipo de sesgos. En fin, esto es para el debate. Y no estoy menospreciando ni denostando a Aristóteles, simplemente es para la reflexión. Y bueno, aquí en pantalla ven las tres figuras primordiales del silogismo aristotélico, en donde básicamente se está cambiando el ordenamiento de los predicados y de los sujetos, etcétera. Y a través de múltiples combinatorias, les digo, les salen los 300 y pico formas o figuras del silogismo correcto. No nos vamos a meter a eso porque no nos da tiempo. Y bueno, en pocas palabras, pues esta sería a grandes rasgos la silogística aristotélica. En esto consistiría la metodología de Aristóteles. De nuevo, observas el fenómeno, abstraes o dices cuáles podrían ser las causas primeras detrás de este fenómeno. Piensen en la luna. Observas el movimiento de la luna, dices qué causa ese movimiento, después confrontas tu opinión con la endoxa de los sabios, de los especialistas del momento, y mediante los tópicos, evaluando qué tipo de argumentos si nos dan conclusiones necesarias o qué tipo de investigaciones se basan en, digamos, estar infiriendo explicaciones necesarias del fenómeno, pues te daremos la razón a ti o a quien está defendiendo la endoxa. ¿De acuerdo? Esa es la metodología de Aristóteles, en pocas palabras. Y ya con esto yo me despido. Díganme en la caja de los comentarios qué les parece. Muchas gracias por mirar. No olviden darle like al presente video. Nos vemos. Hasta la próxima.